Creo que siempre es una dificultad hablar después de Nano, porque Nano ya se volvió sabio y hablar detrás de un sabio es muy difícil. Entonces, trataré de recoger algunas de sus reflexiones para entrar a mi planteamiento. Yo quisiera hoy plantearles a ustedes que la educación popular no es más una educación para pobres, que la educación popular no es más una educación para procesos no formales. Quisiera decirles que también la educación popular no es más una educación para adultos, sino que la educación popular hoy, en este entrecruce de caminos históricos de un capitalismo que se transforma y al que le tenemos que dar nuevas respuestas, la educación popular es una propuesta educativa para toda la sociedad y para todos los procesos educativos. En ese sentido, yo quisiera plantear un poco esta noche 3 elementos. Quisiera hacer una entrada muy rápida de cuáles serían los elementos que hoy componen la educación popular y fundamentar muy rápidamente desde esos elementos, fundamentar por qué la educación popular hoy es una propuesta para toda la sociedad, para todas las educaciones, y que es de las pocas educaciones que requiere un nivel de aceptación y compromiso por parte de quienes la practican para poder hacerla real. Y quisiera detenerme solo en 2 de los aspectos para poder hacer una reflexión un poco de fondo y no quedarme en generalidades. Quisiera detenerme en uno, cuáles son sus fundamentos, cuáles son los fundamentos por los cuales hoy esa educación me permite decirle a alguien de qué estoy hablando y cómo me diferencio de otras formas y otras propuestas educativas que se dan en la sociedad. Y segundo, quiero detenerme en por qué esta es una propuesta del sur y qué significa el que sea una propuesta del sur frente a un capitalismo que cada vez es más globalizado, que más toma características propias. Y quisiera detenerme en esos 2 elementos porque son muchas las discusiones, pero me parece que es necesario colocar claramente esa nueva fundamentación de la educación popular para sacarla de un montón de lugares comunes y que exige hoy un cierto rigor teórico práctico para desarrollarla. Y quisiera iniciar con una cita de Carlos Rodríguez Brandao, un educador popular que tendrán ahora en octubre acá con Nano en Luján. Carlos abandonó hacia 1987 la educación popular. Sin embargo, escribe un libro que no está traducido al español, pero que la traducción es más o menos como educación ciudadana, no educación popular, sí. Y ahí escribe esta cita con la cual doy inicio a esta charla y que nos fundamenta un poco ese sentido. Dice Carlos: me fui de la educación popular para seguir siendo antropólogo, pero por donde transité me encontré que la educación popular era solo una nota crítica en la academia, sin mucho peso,
por eso me fui. Existía para algunos solo como un campo conceptual, pero cuando me fui como antropólogo otra vez a las poblaciones, ella existía como resistencia en múltiples formas en mi trabajo de campo. Allí, en el encuentro con los sectores populares, volví a aprender que el enfrentamiento al neoliberalismo debía surgir del común vivir. Por eso va este libro, que es mi regreso a la educación popular. Por eso quiero muy rápidamente plantear este primer punto, y es que hoy la educación popular es una concepción de educación y una concepción de educación que existe en infinidad de prácticas y educaciones de todo tipo a lo largo de nuestro continente, pero sobre todo a lo largo que llamamos el sur de la opresión, el sur no eurocéntrico, no euroamericano. Y existen prácticas de América Latina, de África, de Asia. Y existen en los territorios del norte con unas características particulares. Hoy podemos decir que existen 5 elementos que nos muestran viva la educación popular y que es posible ir a buscarlas no solo en los rostros de las prácticas, sino ya en los rastros de una producción que teórico-práctica ha comenzado a constituir la educación popular como un campo en disputa, como un campo que enfrenta las formas a través de las cuales la dominación toma forma en procesos educativos. Pudiéramos decir entonces que lo primero es que la educación popular tiene una historia propia. Y es una historia propia que cuando se rastrea está en los orígenes latinoamericanos en 6 experiencias históricas, mencionadas muy rápidamente porque no me voy a detener ahí. 1, en los padres fundadores de las nacientes repúblicas americanas. Y como educación popular aparece claramente enunciada así en Simón Rodríguez, aparece enunciada así en Artigas y aparece enunciada así en José Martí. Es decir, hay un tronco histórico en los padres de las nacientes repúblicas. Hay un segundo tronco histórico. Les voy a repetir, estoy diciendo muy rápido esto para poder detenerme en los 2 elementos en donde voy a profundizar. Hay un segundo tronco y es el desarrollo que se dio en América Latina de universidades populares. Por eso, hoy que conversamos con Hernando sobre algunos intentos de construir universidades populares o universidades de los trabajadores en Argentina, les decía que era muy importante recuperar una tradición que había constituido a lo largo de América Latina, a comienzos del siglo XX, universidades populares. Algunas de tipo anarquista, como en Uruguay, algunas más ligadas a los proyectos nacionalistas, como en el Perú, otras más ligadas a procesos de revoluciones, como en el caso de México, o de transformaciones profundas, como en el caso de Guatemala. Esas universidades populares es un rastro que tenemos que seguir, porque van a tener una característica, y es que no es lo mismo enseñarle a alguien que viene de la pobreza que enseñarle a alguien que viene de la opulencia. Y entonces comienzan a plantear elementos pedagógicos y elementos metodológicos. Hay un tercer lugar en la educación popular, son las experiencias de lo que en América hoy se llama la educación propia, y que el lugar más visible es la experiencia de Huarizaca en Bolivia. La experiencia de Huarizaca
muestra cómo no se puede enseñar al indígena sino desde su tradición cultural. Y es uno de los lugares que nos ha permitido ver hoy más claramente el rostro de la colonialidad persistente en la manera como nos educan la cabeza, el cuerpo, el deseo, y que va a ser central, como lo veremos ahora, en el capitalismo de ese tiempo, porque por ahí se va a poder producir los nuevos tipos de dominación. La cuarta experiencia se da en una experiencia al interior de lo que se llaman los sacerdotes tercermundistas, los sacerdotes obreros y algunas teologías de la liberación que a lo largo de América, en la década del 50, se insertan en las barriadas populares y van a plantear una educación popular que en ese rasgo cristiano va a tener las características de producción de justicia. Es una educación popular para la producción de justicia. Y el quinto tronco histórico es el tronco no de Paulo Freire, sino del movimiento Nueva Cultura de Brasil, que es un movimiento que existió en el nordeste de Brasil, que tiene expresiones en el teatro del oprimido, que tiene expresiones en la música, en la música popular negra del nordeste de Brasil, y que tiene en educación a Paulo Freire como uno de sus representantes. Yo creo que si comenzamos a leer a Freire en la perspectiva del movimiento Nueva Cultura y no simplemente en el personaje, aprenderemos con más riqueza de ese movimiento Nueva Cultura y le daremos a Pablo el lugar importante que tiene, pero no como un personaje individualista, como el tipo de historias de héroes que nos hacemos, y nos damos cuenta que Pablo no es más que una persona dentro de un movimiento que es mucho más amplio que la experiencia de alfabetización de él. Y el sexto lugar de toda esta representación histórica es todo lo que se produce en las luchas sociales latinoamericanas del 60 al 2000 y que van a representar, yo tengo en algún texto señalados, hay 18 grandes troncos que van a la educación popular, pero que vamos a tener que acabar de historizar. Pero digamos, si alguien nos pregunta ¿qué es eso de educación popular?, no podemos seguir diciendo que es Pablo Freire. Tenemos que decir que es una larga tradición de resistencia latinoamericana que desde la educación intenta construir otras educaciones, y esas otras educaciones que deciden enfrentar la dominación, el control y el poder por procesos educativos. Y ahí Pablo lo simboliza muy bien cuando nos dice: la educación por sí sola no cambia el sistema, pero sí forma a las personas que van a transformar la sociedad. Es decir, la educación por sí sola no va a hacer la transformación, pero si no formamos a las personas que van a transformar la sociedad, nos quedamos nuevamente en los discursos. Segunda característica fuerte de esa educación es que tiene un campo conceptual que la define. Hoy tenemos un campo conceptual y un campo conceptual muy amplio que tiene 10 características, pero ese va a ser uno de los puntos que voy a desarrollar a continuación y entonces lo aplazo para hacerlo en el siguiente momento. Tercer elemento: la educación popular tiene hoy una propuesta epistemológica, y es una epistemología desde la diversidad. Y cuando decimos una epistemología de la diversidad, enfrenta las epistemologías universales y discute con las epistemologías universales y se hace la pregunta: ¿por qué el conocimiento que surge en una región del mundo tan particular, tan pequeñita, en una época determinada de la humanidad que se llama Europa, se convierte en lo universal?
Y cuando revienta esa pregunta y trata de resolvérsela, va a buscar unas epistemologías que se mueven en los procesos de lo pluriverso, diferente de lo universo. Va a buscar unas propuestas epistemológicas que se mueven en el saber, y no solo en el conocimiento, en la sabiduría. Y esto es lo que exige un replanteamiento epistemológico de fondo que hemos sintetizado hoy en hablar de epistemologías del sur. ¿Y qué significa esas epistemologías del sur? También esos son los dos puntos que voy a desarrollar. Pero hay un cuarto elemento que hoy es posible fundamental en la educación popular, y es que la educación popular tiene una propuesta pedagógica y metodológica. Y entonces aquí sí tenemos que decir con fuerza que así como alguien viene y nos dice proponemos el constructivismo o de la fundamentación del constructivismo, hoy nosotros le decimos, le proponemos el diálogo de saberes. Y el diálogo de saberes se convierte en una propuesta metodológica, pero con unos fundamentos pedagógicos. Y con unos fundamentos pedagógicos de una forma muy sintética, fundado en el diálogo de saberes que produce la intraculturalidad, en la confrontación de saberes que produce la interculturalidad y la negociación cultural que produce la transculturalidad, el ejercicio de construir lo común. Vamos a ver luego cuando desarrollemos la importancia de la relación comunidad y común, y construir lo común para transformar el mundo. Y eso, la educación popular no puede renunciar a ese tercer ejercicio, y es con quién me junto, con quién me uno para transformar el mundo. Porque no estamos haciendo educación de la ilustración a saber más y mejor. Sabemos y nos relacionamos con ese saber y ese conocimiento para convertir ese conocimiento en la transformación del mundo, la transformación de la sociedad. En ese sentido, la utopía no le viene a la educación popular de afuera, le es inherente al proyecto pedagógico. Su pedagogía ya, ella misma es la que construye el rastro del futuro. No es porque le viene un discurso político de afuera, sino que encuentra en la constitución de lo común esos elementos sobre los cuales se organiza. Y quinto elemento, hoy la educación popular tiene una propuesta investigativa. Y una propuesta investigativa que nosotros hemos denominado una forma de investigar las prácticas. Si lo colocamos, no vamos a desarrollar esto, pero va a ser una cosa muy importante. En Occidente han existido 5 lugares para leer la realidad. Una, la teoría, que es todo el largo periodo de Grecia hasta la modernidad. 2, la experimentación, que es el surgimiento del pensamiento científico al interior de las ciencias naturales. 3, las disciplinas, que es el desarrollo de esas ciencias naturales desde el acumulado de unos saberes que se fragmentan y se hacen disciplinarios. 4, la acción, la crítica a la experimentación y la crítica a las disciplinas nos lleva a plantear las teorías investigativas de la acción, que aparecen los sistemas de la acción, que dan origen a la etnografía, que dan origen a la hermenéutica de filosofía, que dan origen a la investigación-acción participante. Pero esa acción también es replanteada con una quinta forma, y son los sistemas autorreflexivos, que ha dado origen a la autoetnografía, a la organización de la investigación-acción participante desde sistemas autorreflexivos, etc.
Como ven, hay un campo grandísimo de elaboración y discusión, y aquí está la novedad. La educación popular ha construido un campo de investigación propio por su manera de desarrollarse y va a leer la realidad desde las prácticas. En ese sentido, toda forma de investigación no es más que un acercamiento a la realidad desde la teoría, la experimentación, las disciplinas, la acción, la autorreflexión. Y ahora, la educación popular nos propone una investigación para mirar la realidad desde las prácticas. Entonces, nos aparecen los sistemas autoobservantes. Y esto va a ser muy interesante. Voy a cerrar por ahí esta parte de la conferencia. Terminamos ahí sin darnos cuenta, haciendo este replanteamiento, terminamos unidos con los sistemas autorreflexivos de la física cuántica y de otro montón de elementos. Eso es lo que se llama la sistematización. Por eso, la sistematización no es hacer archivos. El hacer archivo o hacer la memoria de un evento no es más que la manera o las herramientas o los dispositivos, de acuerdo a la concepción que yo tenga, que repongo esos elementos para elaborarlos como saber de práctica. Si lo pusiéramos colocar, la educación popular nos devuelve a la más pobre de las categorías de Occidente. La práctica la convierte en una categoría fundamental, porque nos muestra que ahí parte de la alienación se produce en la negación de la práctica y en la elaboración de una práctica que tuvo que ser procesada desde la teoría, desde la experimentación, desde la disciplina y aún desde nuestros primos y primas, las teorías de la acción, la autorreflexión. Es decir, hoy la educación popular tiene para proponer a la sociedad la sistematización como una forma de investigar las prácticas. Y en ese sentido, tenemos ahí que al proponerse así la educación popular, organiza ese sistema por el cual hoy se propone la sociedad. Entonces, digamos, si vemos estos 5 elementos, que no los he tocado muy rápidamente, estos 5 elementos son fundamentos de la educación popular. Entonces, exigen un rigor en el trabajo, exigen un rigor en el acumulado, exigen que